por deudas de alimentos, por deudas con entidades bancarias, por deudas con cooperativas. Lo que es límite es el 50% del salario mínimo. Pero cuando se trata de otras deudas como es contratos, pagarés, títulos, entidades bancarias, etcétera, se puede hasta el 20%, pero únicamente de lo que exceda el salario mínimo. Siempre el empleador tiene que dar una respuesta. Entonces ellos dicen, efectivamente, el señor Julianito de tal trabaja, se va a hacer tanto descuento, él recibe tanto de salario. Hola, hola, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti, pero además ponemos todo el conocimiento a tu disposición para que estés pendiente, para que estés alerta y no permitas que se vulneren tus derechos y, por supuesto, para saber cómo actuar ante diferentes situaciones. Hoy estaremos hablando sobre el embargo de cuentas, el embargo de salarios. Eso de pronto puede ser un tema que nos puede asustar un poco cuando tenemos alguna obligación pendiente y está de pronto la famosa llamada, el famoso correo, póngase al día, pague que se le van a embargar el salario, se le van a embargar sus cuentas. Pues para hablar justamente de este tema nos acompaña nuestra abogada, ella es especialista en derecho civil, ella es Camila Torres. Camila, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Mil. Es un gusto estar acá y pues sí, es un tema muy interesante que el día de hoy vamos a resolver varias preguntas que pueden tener ustedes que nos están viendo. Cami, bueno, empecemos porque normalmente la gente piensa que los embargos a las cuentas donde tenemos nuestro salario, donde nos depositan nuestros honorarios, se pueden embargar solo por deudas con entidades financieras. ¿Esto es correcto o por qué otras razones me pueden embargar el sueldo o mi dinero que tengo en cuentas? Bueno, Mil, excelente pregunta. No, no es así. No es solamente por entidades financieras o por deudas con bancos. Hay diferentes causales y una de estas puede ser por alimentos, por deudas de alimentos, por deudas con entidades bancarias, por deudas con cooperativas, por deudas que se tienen también con el tema de contratos, arrendamientos, todas estas deudas que se pueden firmar en un título valor, en un pagaré. Esto también aplica para que se pueda embargar el salario. Cami, los porcentajes, ¿sí? Normalmente siempre hay como algunos debates dentro del desconocimiento. Algunos dicen, no, es que no me pueden embargar más del 10% de mi salario, no me pueden embargar más del 50% del salario. ¿En qué casos corresponde qué tipo de porcentaje? ¿A qué me refiero? Supongamos, si es por alguna demanda de alimentos, no sé si el juez diga, se le embarga el 50% del salario. Si es por una deuda con alguna entidad, se le embarga el 10%. ¿Esto tiene alguna diferencia? ¿Aplica de esa manera? ¿O cómo funciona el tema de los porcentajes? Bueno, Mila, acabas de dar prácticamente la respuesta, pero sí es así. Hay unos límites legales y precisamente estos límites se establecieron para poder proteger el mínimo vital de las personas, pues como bien sabemos hay algo que se llama salario mínimo y se tiene que garantizar que la persona tenga ese sustento. Entonces, cuando se trata de embargos por deudas como alimentos o cooperativas, lo que es límite es el 50% del salario mínimo, del salario que devengue, así sea el salario mínimo. Como tal, el salario mínimo es inembargable, pero cuando se trata de alimentos o cooperativas se puede hasta el 50%, es como la excepción a la regla. Pero cuando se trata de otras deudas como es contratos, pagarés, títulos, entidades bancarias, etcétera, se puede hasta el 20%, pero únicamente de lo que exceda el salario mínimo. Es decir, el salario mínimo 2025 está en 1.623.000 aproximadamente. Si usted devenga 2 millones, entonces lo que exceda de 1.623.000 es lo que le pueden devengar, pero únicamente el 20%, porque la ley es clara, únicamente la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal mensual vigente. Cami, ¿y cuál de pronto es el proceso, el tiempo que una entidad tiene para entrar a hacer el embargo? Me refiero a lo siguiente, no es que yo adquirí una deuda con X entidad financiera y resulta que por alguna situación de pronto de desempleo, calamidad doméstica, yo tengo un mes en mora porque me retrasé en una cuota. Ahí la entidad puede entrarme a hacer el embargo, o cuánto tiempo tiene que pasar para que efectivamente se pueda realizar un embargo. Bueno, es de aclarar que como tal las entidades no son las que emiten los embargos. Okay. Los embargos como tal son una medida cautelar que se decreta en un proceso judicial. Es decir, que el competente para decretar estas medidas cautelares es un juez. Entonces tiene que estar en estos casos en un proceso ejecutivo, un proceso de alimentos, y la medida la ordena el juez. ¿Qué pasa? Que la deuda desde que usted entre en mora, de pronto un mes, como lo mencionas tú en el ejemplo, se puede iniciar diferentes procedimientos. Normalmente las entidades financieras, ¿qué hacen?
Primero, un cobro prejurídico, se intenta como conciliar o llegar a algún acuerdo de pago. Si no se logra, pues ellos obviamente les interesa que se cause más interés. Entonces ellos Sí. no van a permitir que en un mes ya van a iniciar un proceso judicial. Ellos esperan un poco más para que la deuda pues crezca un poco más y se justifique como tal el proceso. Pero esto pues depende, digamos, del trámite o el procedimiento interno de cada una de las entidades. Entonces sí puede pasar que a partir del mes siguiente en el que usted entre en mora, inicien un proceso ejecutivo y dentro de este proceso ejecutivo la parte que está demandando, en este caso la entidad financiera, solicite la medida cautelar de embargo del salario. Es ahí en donde se entra a ejecutar como tal la medida. Cami, hay algunos casos que he escuchado donde la gente dice, no, me embargaron el salario, pero yo voy y veo la deuda y la deuda está tal cual. O sea, ni siquiera registran los abonos por ese embargo que se hizo. Pueden existir algunos casos que embarguen, es decir, como que congelen esa quinta parte del excedente al salario mínimo y que eso quede como quien dice en una bolsita, pero no se aplique directamente a la entidad, o el juez, la entidad competente, saca ese 20% y lo paga a la entidad, o cómo funciona. Bueno, en estos casos, primero, cuando se va a hacer el embargo, la medida como tal, lo que hace el juez es oficiar al empleador. Entonces se emite un oficio, en ese oficio se le comunica que tal medida, que tiene que efectuar, pues obviamente, ese descuento por nómina. ¿Qué pasa? Que uno como abogado en la parte demandante tiene que estar pendiente de que efectivamente esta medida se ejecute. ¿Cómo se da cuenta de esto? Siempre el empleador tiene que dar una respuesta. Entonces ellos dicen, efectivamente, el señor Julianito de tal trabaja, se va a hacer tanto descuento, él recibe tanto de salario. Si llega a pasar el caso en el que pasa, no sé, más de un mes y él no responde, usted puede solicitar nuevamente que se requiera el pagador. Normalmente son 3 requerimientos los que puede hacer el juez diciéndole, vea, pagador, cumple con esto que le estoy ordenando desde tal fecha con el oficio tal. Si no es posible, han pasado 3 requerimientos y él no contesta, lo que hace el juez es sancionar y sanciona a la empresa monetariamente. Pero puede pasar también en el caso de que el empleador efectivamente conteste y que pase, que de pronto lo despidieron, que de pronto el señor renunció, que se fue del trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué debe contestar el empleador? Sí o sí, siempre da respuesta porque puede ser objeto de sanciones y decir, no, el señor tal no trabaja actualmente en la empresa. Entonces, sí o sí tiene que dar respuesta y en caso de que no sea respuesta, pues usted requerir las veces que sea necesario, máximo 3 veces creería yo que es lo apropiado y en caso de que no dé respuesta, pues solicitarle al juez que sancione al empleador. Cami, en el otro caso, en el otro extremo, donde se notifique, el empleador efectivamente haga su proceso, empieza a hacer las deducciones, pero el empleado renuncie para que no le hagan esa deducción. De parte, digamos, un ejemplo de las liquidaciones, bueno, de todo lo que se le paga al final de la relación laboral, hacen otro descuento, o sea, el mismo descuento del 20% sobre todo ese pago pues, de liquidaciones y todo. Bueno, es un caso, digamos que atípico, porque en este ejemplo que tú das, pues únicamente se le estaría oficiando para que embargue el salario. Entonces yo creería que en este caso tendría que entrar el empleador a responderle al juez y decirle efectivamente, el señor tal pues entró en liquidación o simplemente renunció el día tal. A partir de este momento estoy autorizado para descontarle tanto o cuánto le puedo descontar hasta qué porcentaje, Ok. porque la orden, digamos, es clara frente al salario mínimo. Cuando ya entra una liquidación, pues se tendrá que entrar hasta qué monto y cuáles cosas entrarían para poderse embargar, porque a la final ahí ya es como quien dice los derechos laborales los que entran en juego. Yo no puedo entrar como empresa a vulnerar esos derechos cuando el juez me da una orden clara. Ok. Cami, en los casos, o bueno, listo, se soluciona todo. ¿Yo cómo puedo solicitar de que me quiten ese embargo? La única solución es pagando ya sea la deuda, la cuota alimentaria. ¿Cómo yo puedo salir de esos embargos para que me dejen libre las cuentas? Bueno, hay dos opciones. Una, la que tú acabas de decir, que efectivamente yo diga y demuestre, yo pagué todo, yo no debo nada, yo pueda acreditar que efectivamente en su momento cumplí con mi obligación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en el tiempo, en el término en el que debo contestar la demanda? Por intermedio de mi abogado, efectuar una excepción de pago. Entonces yo digo, yo ya la pagué, yo no estoy obligado a pagar nuevamente una deuda. Y lo segundo es pues hacer un acuerdo de pago efectivamente con la entidad solicitando que se levante el embargo. Esto se puede hacer, obviamente es como una opción más amistosa.
¿Y qué puede pasar también, digamos, en el caso cuando es por alimentos, usted demostrar, o digamos en cualquier deuda, demostrar que usted tiene otras obligaciones y que por tener el salario mínimo, pues no le pueden también vulnerar sus derechos? ¿Qué pasa? Hay personas que ya tienen 2, 3 hijos y tienen obligaciones no solo con uno, que es el que se le está como peleando en este proceso judicial de alimentos. Entonces usted tiene que demostrar que efectivamente pues es como el único ingreso que usted tiene y que no pueden vulnerarlo. Esas son como las opciones que se tendrían. Cami, ya para ir finalizando, ¿qué sucede entonces si yo pago la deuda, pero entonces el demandante, en este caso, pongamos nuevamente el ejemplo de la entidad financiera, nunca reclamó esos depósitos? Resulta que a mí durante un año me estuvieron descontando el 20% correspondiente al excedente de mi salario mínimo, pero entonces el demandante nunca solicitó esos depósitos al juez. Yo efectivamente me conseguí una platica, fui y pagué la deuda. Esos depósitos que hay en el Banco Agrario, ¿yo cómo los solicito? Porque si ya pagué la deuda, él nunca los hizo efectivo, pues me imagino que vuelven a ser de mi propiedad. Bueno, si digamos están a favor del deudor, ahí simplemente es nuevamente demostrar en el proceso que yo ya cancelé la deuda y por intermedio del abogado hacer la solicitud al juez para que sea el juez el que ordene que ese depósito judicial quede a favor del deudor y pueda él ir a retirar como tal ese dinero, obviamente si se demuestra, porque hay que tener en cuenta que cuando hay un proceso judicial no solamente entran, o sea, a cobrarle lo que es la deuda y los intereses. En un proceso judicial también le pueden cobrar honorarios, agencias en derecho, costas, entonces es algo que incrementa la deuda y que uno a veces como deudor no tiene conciencia de ello. Entonces tiene que estar pendiente de que efectivamente se pagó la totalidad de la deuda y hacer la solicitud al juez para que sea el juez el que ordene que pueda ir a acceder a esos depósitos a su favor. ¿Esos gastos de los procesos de los jueces tienen un costo? Sí, claro. Entonces, digamos, como te decía, cuando uno entra en un proceso judicial, se efectúan pues honorarios, que es como digamos lo que uno como abogado tiene derecho, y lo que es costas judiciales. Estas costas no hay un valor exacto, pero sí casi siempre, en la mayoría de casos, están a favor del demandante cuando se demuestra que efectivamente él tenía razón. Entonces el deudor tiene que entrar a pagar estas costas y esto lo que hace es liquidarlo el juez. Entonces el juez dice, ejemplo, en el proceso tal por costas es 1.423.000, un salario mínimo. Y por agencias en derecho 200.000 pesos. Entonces eso es lo que yo entro a pagar adicional a la deuda. Y Ok, pues aparte los honorarios que yo tengo que pagarle a mi abogado que me está representando. que lo está defendiendo. Exacto. Entonces Y pues nosotros podríamos ser esa mejor opción, ya sea para defenderlo, representarlo en cualquiera de las dos situaciones, porque recuerde que también se pueden presentar muchos casos en los que a ustedes le llega un embargo de una cuenta y tranquilamente pudo haber sido por un error, ¿sí? Porque de exacto. pronto se confundieron, porque de pronto pensaron, porque pues estamos en Colombia y varias cositas pueden pasar. Mil, y para tener en cuenta, los embargos también se pueden hacer cuando uno tiene deudas por infracciones de tránsito. Entonces hay que tener en cuenta esto. También por deudas cuando es impuesto predial. Hay deudas que le pueden efectuar a usted el embargo mucho más rápido. Entonces los cobros coactivos como es por impuesto predial, DIAN, cobros por tránsito también efectúan embargos. Tener en cuenta, porque a veces nos confiamos de, ay no, como yo gano el salario mínimo, a mí nunca me van a embargar o no me va a pasar nada, o yo lo muevo de cuentas y ya, porque también, para tener en cuenta, no solamente te embargan el salario mínimo o el salario que devengues, también embargan cuentas bancarias, incluyendo Nequi, también embargan David Plata, también embargan bienes, inmuebles o inmuebles, entonces vehículos, casas, carros, tengan en cuenta esto. Soliciten nuestra asesoría y nosotros cualquier cosa los estamos acompañando en el proceso. Somos la mejor opción para ustedes. Cami, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, y a ustedes les ratifico la invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @g_legalco. Por ese medio nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios y además disfrutar de todo el contenido que constantemente estamos subiendo en las diferentes áreas del derecho. Yo soy Milton Medina y esto es A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.